animales se intoxiquen, ¿ya? A ver, tratemos de estar atentos, por favor, porque, bueno, estos son temas importantes, ¿no? Y también, bueno, les voy a preguntar, ¿no? A los que obviamente hayan hecho la tarea o si tienen algún conocimiento también. Porque en algunos casos son temas que ocurren con frecuencia en nuestro medio. Ya, entonces, bueno, vamos a hablar de algunas forrajeras que afectan a la salud de los animales y también esto obviamente llega a afectar a la producción, ¿no? de los mismos. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de las más frecuentes. Y como para recordar solamente, habíamos dicho, ¿no? Creo que lo hemos hablado varias veces, la diferencia entre una planta tóxica y una forrajera, que unas afectan, ¿no? a los animales, pueden llegar a producir la muerte, y las forrajeras son muy necesarias, sirven para su alimentación porque le aportan nutrientes, ¿no? Para poder cubrir sus necesidades y mantener y tener una buena producción. Entonces, bueno, aquí es donde pueden ocurrir los accidentes. Para que se produzca, ustedes creo que están llevando, ¿no? En séptimo. En séptimo llevan, ¿no? Epidemiología. Entonces, bueno, creo que todavía no tienen mucho conocimiento, pero tal vez tienen alguna base, ¿no? Para cualquier enfermedad, ¿qué es lo necesario para que se presente una enfermedad? En este caso, estamos hablando de un agente tóxico, cualquier toxina, pero para cualquier enfermedad hay una tría epidemiológica, que es la que estamos viendo. A ver, Rivas, Harold, ¿nos puede decir qué es necesario para que se presente una enfermedad? Rivas. Sí, doctora. ¿Escuchó la pregunta? No escuché, doctora, se estaba cortando el internet. A ver, por favor, estén atentos ya. Esto es importante, así que por favor despierten, ¿ya? A ver, estamos hablando de la tríada epidemiológica. ¿Qué se necesita para que se presente una enfermedad? Cualquiera que sea. Un agente externo. ¿Cuál sería el agente externo? A ver, en este caso estamos hablando de intoxicaciones. Cualquiera. A ver. La planta tóxica, doctora, o el tóxico. El componente de la planta tóxica, ya. Una planta. ¿Qué más? Y además tendríamos que tener un animal susceptible, que en este caso que hemos nombrado la principal causa, que es el hambre. Un animal hambriento podría ser. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo primero que debe haber entonces para que se presente la enfermedad? ¿El huésped o el agente etiológico? ¿Mm? ¿Cómo se va a presentar una enfermedad? ¿Tiene que haber primero un agente etiológico o huésped? Un agente. Un agente etiológico. Es como, Las dos, porque si no hay una, no hay ¿quién otra. es primero, el huevo o la gallina, no? Más o menos así. Pero a ver, pensemos un poquito, a ver. Ya. ¿El agente me dice usted? Sí. Sí, ¿por qué? A ver. Porque si no hay el agente, no hay que sea lo que Exacto. provoca esa enfermedad. Aunque haya muchos huéspedes susceptibles, ¿no? Pero si no hay el agente, o sea, ¿qué va a afectar? Entonces, primero tiene que estar el agente etiológico, ¿no? El huésped, y con esto se me va a presentar la enfermedad. Ya, muy bien. Bueno,
habíamos hablado también de algunos principios tóxicos, ¿no? Presentes en las plantas, de varios grupos. Aquí tenemos otros más que están presentes en otro tipo de plantas, ¿no? Principalmente forrajeras, ¿no? Ustedes ya pudieron ver en la tarea que hicieron también, hablaron, ¿no? Por ejemplo, de saponinas, alcaloides, nitratos y nitritos, principios calcinogénicos, los glucósidos, los alcaloides, los litremos, el licumarol y las toxinas tremorgénicas, ¿no? Aquí tenemos algunas plantas, por ejemplo, a ver, de las más frecuentes, ¿no? Los principios calcinogénicos, el duraznillo blanco, los alcaloides, la cicuta, el duraznillo negro, la falaris, que ahora vamos a ver la falaris, el alcaloide, oroalcaloide, la festuca, que era, bueno, parte de la tarea que ustedes tenían que hacer, entre toxinas tremogénicas, el pasto miel, el decumarol trébol dulce, bueno, y así entre las principales que son esas, ¿no? Bueno, entonces también habíamos visto algunos condicionantes para que, o las diferencias entre unas plantas tóxicas y plantas forrajeras, ¿no? Dijimos que dentro de las similitudes, que son ambas enfermedades del ganado o del rodeo, pueden tener curso agudo, subagudo y crónico también, ¿no? Y en este caso, ya habíamos visto algunas plantas y también habíamos dicho que el mejor tratamiento, ¿cuál era? ¿Hay tratamiento? Laila Peñaranda. Laila. Que no pase hambre el animal. Claro, pero ¿y si sucede? O sea, si es que sabemos que hay plantas, ¿cuál es el mejor herramienta para controlar esto? ¿Eliminar la planta? Sí, pero ¿qué debemos hacer? Es prevenir, ¿no? Porque no hay tratamiento. Entonces ya previniendo se hace lo que ustedes dicen, ¿no? Evitar que pasen hambruna, que si conocemos que son potreros donde hay este tipo de plantas, evitar que pastoreen por esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, la principal medida es la prevención. Y dentro de las diferencias, bueno, cuán predecible puede ser la aparición de los cuadros de intoxicación, varían, ¿no? Y aquí es muy importante el manejo, dijimos, ¿no? De los animales. Es importante para que, bueno, cuando hay un buen manejo, vamos a tratar de evitar que pasen hambruna, ¿no? Que es la principal causa, y también que tener un buen control en cuando pastorean, ¿no? En los potreros, ¿no? Tener vigilados a los animales. Ahora vamos a ver eso. Bueno, esto ya habíamos visto. Los factores predisponentes, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, animales hambriados, ya habíamos visto. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de este tema que es importante, que es el timpanismo, y es aparte de su tarea. A ver quién hizo su tarea. ¿Quién la subió a la plataforma? ¿Nadie hizo la tarea? Hicieron, ¿no? Algunos. A ver, Hurtado, Solange. Doctora, Hurtado, ¿hizo su tarea? esa no, la del colegio sí. Esta no. Y No, esta esa era me olvidé de hacerla. Ya, a ver, Candia, Cristina. Buen día, doctora. No la hice esta tarea. Hicieron la tarea. A ver, ¿quién hizo la tarea? Más fácil. Yo, doctora, yo hice Ya, apellido. Orozco. Ya, Orozco. A ver, díganos. Entonces, ¿qué averiguó sobre el timpanismo? ¿Qué es el timpanismo? Que es la distensión del rumen a causa de que no puede eliminar los gases, hay gases acumulados adentro. Ya, muy bien. La acumulación de gas en la capa dorsal del rumen, más específicamente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos un animal timpanizado, ¿no? ¿Y cuál es la causa de
de esta afección. A ver, otra persona que haya hecho la tarea. ¿Cuál es la principal causa? ¿Nadie más hizo la tarea? Por comer deprisa, doctora, o en situaciones de estrés. Puede ser, pero hay otras causas más comunes, ¿no? ¿Cambios bruscos de la alimentación, doctora? Ya. En el que incluyen qué tipo de También, planta. eh, ¿Será que Leguminosa. con cualquier eso, leguminosas timpanizantes, ¿no? Que hacen que sea más frecuente que se timpanicen los animales con este tipo de planta. Entonces, como ven en la imagen, y ustedes ya lo dijo el compañero, es la acumulación de gas en el saco dorsal del rumen específicamente, ¿no? Ahí ustedes ven una imagen de una placa radiográfica donde pueden ver el saco dorsal del rumen, ¿no? Está ubicado en ese lugar. Si lo vemos al animal sería en el flanco izquierdo, ¿no? Más o menos. Y ahí es donde se acumula gas, ¿no? En todo el rumen, pero principalmente en ese lugar, ¿no? Aquí vemos otra imagen también, ¿no? De los otros estómagos y donde se encuentra el rumen, que es el que ocupa mayor espacio. Por eso es que se ve así de abultado, ¿no? Bueno, ese es entonces el timpanismo o meteorismo. Y hay dos tipos también de timpanismo meteorismo. El primario espumoso, que está presente en forma de burbujas, como ven acá en la imagen, ¿no? Y el meteorismo secundario gaseoso, en el que se observa gas libre en todo el saco dorsal del rumen, como ven, ¿no? También. Fíjense esas X que están subrayadas, ¿qué es? ¿Qué órgano es ese? ¿Mm? ¿Ven, no? el esófago. Ajá. Ya, entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué llega a morir el animal? ¿Por qué llegaría a morir o presentaría ya signos más graves, no? Bueno, esto ocurre frecuentemente, como lo dijo el compañero, por la ingestión de leguminosas principalmente jóvenes. ¿Se acuerda cuando hablamos, no? Que uno de los factores para que los animales se intoxiquen también es el consumo de plantas en estado inmaduros, ¿no? Principalmente en estado de inmadurez. Entonces, al consumir estas plantas, ¿qué va a pasar? Va a haber una obstrucción física del cardias, ¿no? Del cardias, como vimos en la imagen. En realidad ese era el cardias, ¿no? Más arriba estaba el esófago. Lo que va a hacer que el animal no puede eructar, ¿no? Al haber una compresión no va a poder eructar, no va a poder eliminar los gases, se va a dilatar el rumen como vemos en la imagen, y esto va a hacer que se comprima el diafragma. Al haber esa compresión del diafragma, entonces el animal va a absorber esos gases tóxicos, ¿no? De este tipo de plantas, principalmente de estas leguminosas. Y esto me va a ocasionar problemas respiratorios, cardíacos. El animal le va a costar respirar, ¿no? Por esa compresión, por esa absorción de gases. Y bueno, cuando esto está en gran cantidad, está muy dilatado y la absorción de gases es demasiado, entonces el animal puede morir, ¿no? Dentro de los 30 minutos a 4 horas. Estos son, bueno, casos ya que son más graves. Si no se hace el tratamiento a tiempo, bueno, muere, ¿no? El animal. ¿Han visto ustedes un animal timpanizado? Otra especie, no solo bovinos. Los ovinos también se timpanizan, los equinos también, ¿no? ¿Alguien ha visto? Sí, doctora. ¿Y qué tratamiento hacen? ¿Qué hacen? Mayormente bueno, cuando está timpanizado he visto que le colocan, le introducen una aguja para que salga el gas. ¿Cualquier aguja? ¿Será que entra ahí? Es otro
o equipo. Bueno, me parece una aguja, pero se llama trocar, ¿no? Sí, una troca. Es un trocar que es mucho más grande y bueno, ahora lo vamos a ver. Acá tenemos algunas especies de leguminosas, ¿no? Que pueden timpanizar. Y dentro de los factores determinantes está obviamente las especies, la parte vegetal, ¿no? Las especies leguminosas, los estados de inmadurez, ¿no? Plantas muy jóvenes, la alta digestión foliar que tienen estas plantas, ¿no? Es un factor también, folian bastante, son resistentes también, tienen alta cantidad de proteínas, hidratos de carbonos y pectina también. Y bueno, tienen baja concentración de taninos y lípidos. Estos son entre los principales factores, ¿no? Entre uno de los factores. Otro es el animal, que es muy importante. Ahí vemos, por ejemplo, dos grupos de animales, terneros y vacas en producción, ¿no? La raza también es un factor. Las razas lecheras son más predisponentes que las de carne, por ejemplo, ¿no? La edad igual. ¿Será que los terneros se timpanizan? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Seguro? Esos Podría terneritos. ser porque tienen No, deficiencia de la microbiota y a veces por el estrés o por estar jugando comen esa hierba. ¿Pero los terneros acaso pastorean? ¿Consumen forraje? No, no lo consumo. No, solamente consumen leche, ¿no? Entonces, no se van a timpanizar, no ocurre esto en terneros. No es frecuente por la edad, ¿no? Justamente. El ternero, ¿hasta qué edad consume leche? ¿Hasta qué edad es ternero? ¿Mm? 6, 7 meses. Sí, entonces va a ser muy improbable que... Doctora, por si acaso, donde yo vivo, mi papá averiguó que hay ganaderos que sí lo lanzan rápido aquí como en pasto. Así que puede ser también que se inicien. Sí, Que sean, bueno, podría ser. dependen de todo, porque no saben también. Claro, entonces ahí, ¿qué estaría fallando? Ahorita vamos a hablar de manejo, ¿no? No es adecuado darle a un ternero pasto, ¿no? Porque su microbiota no está bien desarrollada, como decía su compañero, ¿no? Todavía no pueden desdoblar bien las plantas, ¿no? No está preparado su organismo, le puede ocasionar otros problemas también, ¿no? Bueno, pero seguro que sí lo hacen, pero no es adecuado. Entonces es más improbable, ¿no? Que los terneros se timpanicen. La salivación también que presenta el animal, ¿no? La población microbiana, vean, ¿no? Es un factor predisponente. Y otro cuando los animales son muy glotones, nerviosos, ¿no? Como decía su compañero, alguien dijo al inicio, ¿no? Uno de los factores es que se estresen, que sean animales ansiosos. Y bueno, esto también predispone, ¿no? El siguiente factor es climático, ¿no? Los vientos cálidos y húmedos hacen potenciar también la toxicidad de las plantas, las lluvias después de la sequía. Otro factor son edáficos, como la fertilidad de los suelos, ¿no? Tiene que ver esto, edáfico, con la fertilidad del suelo, la concentración de fósforo y nitrógeno también que tengan las plantas. Y aquí, bueno, uno de los principales que es el manejo, ¿no? Los periodos de ayunos prolongados, ¿no? En los que, bueno, hacen que los animales después consuman más rápidamente los alimentos. Esto favorece, ¿no? la presentación del timpanismo. Los horarios de pastoreo también, que es muy importante, ¿no? Tener un régimen de pastoreo, un horario. El correcto apotreramiento y la vigilancia, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos dos ejemplos de un trabajador, ¿no? Que está vigilando, ¿no? Su caballo está vigilante, y el otro que está tomando su mate, no sabe ni qué pasa con los animales, ¿no?
Entonces acá es donde pueden ocurrir estos tipos de intoxicaciones, ¿no? No solamente para que se produzca el timpanismo, sino para que se intoxiquen con otro tipo de plantas y se pasan de los potreros que son conocidos, ¿no? Donde se sabe que el alimento es bueno y no se van a encontrar con este tipo de plantas. Y aquí lo tenemos resumido, ¿no? Los 5 factores, ¿no? Determinantes para que se produzca el timpanismo. Vegetal, animal, climático, manejo y factores edáficos. Acá, como podemos ver, según la sintomatología, fíjense, tenemos 3 grados de timpanismo. Uno leve, en el que si yo no conozco bien la estructura física de un animal, lo pasaría, ¿no? Inapercibido, como que está normal, ¿no? En el grado B ya vemos un poco más, un momentito por favor, inflamado, y el C, que ya sería un caso grave, ¿no? De timpanismo, fíjense. Aquí tenemos los 3 tipos de timpanismo, ¿no? Creo que cuando, bueno, en el caso C, la imagen C, es cuando, bueno, recién, ¿no? Como que uno ve al animal así, recién toma cartas en el asunto, vamos a decirlo así, ¿no? Porque a veces creemos que puede hacer otra cosa, inclusive en vacas hembras se podría llegar a confundir, ¿no? Con estado de gestación, aunque es diferente las características del crecimiento del abdomen, pero si no se conoce bien, se puede, ¿no? Se podría confundir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos confundirlo con una gestación si es una vaca? Ese abultamiento. Sí, se podría confundir. Sí, Bueno, no, se dependiendo. podría. O sea, si no tenemos un buen conocimiento, se puede confundir, ¿no? Una persona que no conoce mucho, por ejemplo, y si está empezando a trabajar en el lugar, podría confundir, pasarlo desapercibido y el animal va empeorando, ¿no? Ya, pero son casos, bueno, que no deben suceder. Peor si fuera un animal macho, digamos, ahí no habría cómo, ¿no? Sospechar de... ahí sí, digamos, salta a la vista, ¿no? Aquí vemos otros cuadros, otras imágenes también, ¿no? Diferentes grados de timpanismo. Bueno, entonces dijimos que en estos casos el mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos, no? Haciendo un buen manejo de las pasturas, no hacer pastoreo en estado de inmadurez, sino cuando está madura, las leguminosas sobre todo. Sembrar mezclas de gramíneas y leguminosas, ¿no? Hacer mezclas para evitar que solamente consuman este grupo de plantas. Y bueno, ahora también ya existen leguminosas que son no timpanizantes, entonces de preferencia, si vamos a sembrar leguminosas, buscar las que no sean timpanizantes. Y también usar herbicidas desecantes, ¿no? Para controlar otro tipo de plantas. Eso sería un buen manejo que podemos realizar. Otro, manejo de los animales, que es muy importante, ¿no? Tener un régimen de pastoreo y suplementar siempre con heno cuando nos falte alimento, ¿no? Ahora acá está el tema también de las micotoxinas que ya hablamos, ¿no? Controlar también bien dónde se almacenan los alimentos, hacer muestreos periódicos del alimento también, porque si no es una cosa, puede intoxicarse con otra, ¿no?
Bueno, esa es entre la principal forma de prevención. Otra, usar tensioactivos sintéticos para evitar que los animales se crucen de un potrero a otro, se salgan del lugar, ¿no? Donde sabemos que es seguro para ellos, usar antibióticos también y antiespumantes, ¿no? Bueno, ahora el tratamiento. Me van a esperar un momentito, ¿ya? Buen día. ¿Cómo está, Lore? ¿Lo juntamos con el mismo? Ajá, sí, ¿Con acá los dos? está. ¿O lo juntó todo? Ya lo junté ya. ¿Todo? Ajá, igual creo que no hay problema, ya lo junté todo. ¿Lo evaluó todo por los dos puntos? Sí, pero ahí ha sido más fácil como me dijo, ¿no? Directo. Bueno. Igual les voy a dar su ponderado, ¿no? ¿Sobre los 30? Ajá. Eso Y igual después pensé. ya le vamos a decir que vamos a sumar las tareas más. Entonces yo les doy la nota hoy y voy a avanzar el tema. Sería, como el 8 está cortito, la diapositiva. Ajá. Sería, no sé si adelantas 2 ahí. Voy a ver si me da, porque como le voy a dar las notas, ahí me dará un momento. Y sí, tal vez me da para 2 y usted ya termina el miércoles. Sí, para así poder repasar el viernes. Ya se termina. Ya, eso voy a hacer entonces. Ya después nos comunicamos para subirlo al Excel, porque Ajá. creo que hoy hay que presentarlo, ¿no? Sí, pero mañana lo podemos presentar, pero mejor si lo hacemos hoy. Ajá, Para subir, ya. dictar y lo que vean. Ajá, ya, Álvaro, perfecto. Entonces. Tal vez. Ahorita se la activo. Ah, sí. Que salga de tóxico ya. Ya. Bueno, chicos, ya. Es que estoy dando clases de ALCUP, de biología, y por eso a veces igual terminamos un poco antes los lunes. Ya. Bueno, entonces el tratamiento, ¿en qué se basa? Fíjense, como vemos acá, que ya habíamos hablado, introducir un trocar, ¿no? En el saco dorsal del rumen para eliminar el gas, ¿no? Que esté atrapado. Ese es el mejor tratamiento que hasta ahora funciona bien y que se sigue haciendo, ¿no? Bueno, ¿y en cuánto es la tasa de mortalidad por meteorismo? Del 1 al 2%, fíjense que es un poco bajo, ¿no? Pero puede llegar a un 50% en animales que pastorean sobre una pradera peligrosa, ¿no? Puede ser mucho más alto. Según Carruthers, ¿no? Que es un estudio sobre esto. Y entre el 30 y el 50% de los animales que están timpanizados o chucheados mueren en las siguientes semanas, ¿no? Ya por causas secundarias, ¿no? Por daños en otros órganos. Mientras que de resto, bueno, hay un retraso en el engorde, ¿no? Y en el crecimiento también de los animales, ¿no? En el engorde sobre todo, porque ya están, la mayoría en este estado ya están en estado de adultez, ¿no? Los animales. Bueno, eso en cuanto al timpanismo, ¿no? Ya sabemos las causas, entonces ya sabemos los factores, cuáles son los factores predisponentes. Ahora vamos a hablar de la festuca. Bueno, muy pocos han hecho la tarea, pero yo le dije que averigüen justo porque estos temas son importantes. En este caso, la festucosis, que así se llama, la intoxicación por festuca, que son gramíneas que se usan principalmente en zonas frías y del altiplano. Si bien acá no es muy frecuente, tenemos zonas también, ¿no? Como Valle Grande, Marapa, Mairana, en los que hay cultivos también con festuca. Este tipo de intoxicación se da cuando hay un condicionante que es el hongo Neopodium coenipalium, ¿no? Que hace que potencie la toxicidad y afecta a bovinos y equinos, ¿no? Justamente estuve leyendo un artículo que en el altiplano, en La Paz, se está empezando han hecho un estudio también a sembrar varios tipos de festuca, ¿no? Porque ya ha crecido, vamos a decir,
no bastante, pero en comparación a años atrás, la producción de bovinos de leche, ¿no? Sobre todo Holando, hay bastantes en esa zona. Entonces, y por esta misma causa, también los animales se intoxican, ¿no? Puede producir alteraciones metabólicas, circulatorias y reproductivas, ¿no? Acá hay un grupo de síndromes o cuadros que se presentan por la ingesta de festuca. Bueno, es una gramínea perenne, usada en pastura, es gran productora de forraje en otoño y primavera, muy resistente al pastoreo y el pisoteo, ¿no? Por eso es que, bueno, también se la siembra con frecuencia. Es una especie rústica y aumenta la resistencia ante la presencia del hongo Neotoporium, ¿no? Que vimos anteriormente. Bueno, ¿cuál es su principio activo? Son alcaloides, ¿no? Principalmente compuesto por perlonina, que tiene una acción hipoglucemiante, lonina, que puede producir anemia, y herbocalcaloides, que producen el famoso conocido pies de festuca, como vemos aquí en la imagen, síndromes distérmicos, síndrome reproductivo, y también llega a ocasionar necrosis grasa. Fíjense todo lo que puede llegar a producir este tipo de toxinas, ¿no? El grupo de los alcaloides. Bueno, aquí tenemos una imagen, este es un corte histológico, es lo que se observa cuando un animal está con festucosis, ¿no? Y estos son, bueno, cortes ya muy, vamos a decir, con bastante aumento, en el que lo que hace es aumentar la pared de las arterias, ¿no? Cuando se produce el pie de festuca. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que hacen, bueno, es producir un aumento en cuanto a cantidad y también en tamaño, ¿no? De las células de la capa muscular de las arterias y arteriolas, principalmente de esta parte, ¿no? Las arterias. Cuando hay este aumento, se va a disminuir la luz de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto va a ser lo que se presente la famosa gangrena seca. Ustedes han de haber escuchado, ¿no? De gangrena, seguro que sí han de haber visto tal vez también. Y esto ocurre, ustedes saben, por ausencia de irrigación sanguínea. Bueno, y acá se observa, ¿no? Las úlceras, los miembros posteriores, ¿no? Las pezuñas sobre todo gangrenadas, ¿no? Por esta causa, ¿no? Que es la festucosis. Bueno, y este síndrome es conocido como pies de festuca, ¿ya? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? A ver, ¿quién me puede decir del pies de festuca? ¿Acá? Gracias. Ya la cambio. A ver. Toda la mañana. A ver, pues, jóvenes, despierten. ¿No han visto otra causa? ¿Qué más puede producir estas úlceras? Recién hemos pasado a un tema importante. El diagnóstico diferencial, doctora, no puede ser la aftosa. También, ¿no? Puede producir esas úlceras en las pezuñas, y hay muchas más, muchísimas. A ver, otra. Hablamos de micotoxina, ¿no se acuerdan que también pueden producir? Lesiones ulcerativas, igual, ¿no? Tal vez no así tan ulceradas, pero también. Otras. Bueno, hay que repasar un poco, ¿ya? Pero, bueno, aquí lo principal es saber, ¿no? Diferenciar la causa para poder hacer, para ver si vamos a hacer tratamiento, no si hay tratamiento. Entonces, bueno, esto es lo que se llega a producir este tipo de alcaloides, ¿no? Bueno,
Si la zona afectada son las extremidades, obviamente los animales van a tener problemas para deambular, ¿no? También hay pérdida de la zona afectada cuando ocurre en las orejas, por ejemplo, en la punta de las orejas o en la punta de la cola puede llegar a perderse, a necrosarse, ¿no? Esa parte. Este proceso, bueno, es más común en invierno, o sea, en estas épocas, ¿no? Porque es donde en otoño prolifera la aparición de estas plantas, o sea, es donde empiezan los rebrotes, entonces en invierno donde se ven los casos, ¿no? La morbilidad en estos casos no supera el 10% del ganado, ¿no? Que se encuentra en las pasturas contaminadas, es bajo, pero han visto ustedes, ¿no? Ya las alteraciones que llegan a producir van a inducir a otros problemas, ¿no? Cuando uno está cojeando, está con una herida, ¿qué pasa? Está decaído, tal vez baja también el consumo de alimentos, ¿no? Está inapetente por el dolor, entonces lo mismo en los animales, peor que no aplicamos analgesia, ¿no? En bovinos muy frecuentemente. Entonces todo eso le va a llegar a afectar en forma general, ¿no? Su producción. En toros puede haber, en cuanto al ámbito reproductivo, que también afecta, pérdida de líbido, en vaquillonas caída de los porcentajes de preñez, en vacas preñadas bajo peso de las crías al nacer. En yegua es muy importante no saber, porque en los 60 días de gestación pueden haber, en los últimos 60 días también estar atentos, ya que pueden haber gestaciones prolongadas y producir distocias, ¿no? O dificultad en el nacimiento de los potrillos. Puede llegar a producir también agalactía y déficit en la producción de calostro, o sea, falta de producción de leche, ¿no? Bueno, esto es muy común en el ámbito reproductivo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, también metritis, puede producirse, bajo peso de los potros al nacer, ¿no? Débiles, y bueno, esa entre las principales causas en el ámbito reproductivo. Bueno, también dijimos que pueden producir alteraciones en el centro termorregulador, ¿no? Por el asoleamiento. El consumo de estas plantas puede potenciar, ¿no? El centro termorregulador por los alcaloides. Y los animales pueden presentar un aumento en la frecuencia respiratoria también, aumento de la temperatura corporal, pérdida de apetito, diarreas, ¿no? También pueden observarse. También puede afectar los trastornos circulatorios, como vimos en la imagen, y producirse la necrosis grasa. Pueden producir muerte en los tejidos grasos, pero bueno, acá no se ha llegado a observar, tal vez en otros países como Argentina, Paraguay sí se han reportado, acá no hay reportes, pero igual llega a producirse este cuadro. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar la festucosis y prevenir, ¿no? Como la mayoría de los casos de intoxicaciones por planta. Cuando la festuca no está contaminada con el hongo Neotropodium, no hay daños. O sea, lo que hace potenciar estos alcaloides es la presencia de este hongo, ya que normalmente puede estar presente en este tipo de gramíneas, pero no en todas. Por eso es necesario analizar las semillas, ¿no? No usar más de un 5% de semillas contaminadas, almacenar las semillas más de 12 meses, no utilizar pasturas con festuca contaminada en toros, sobre todo porque lo puede fregar, ¿no? Baja la producción de líbido, o sea, los toros reproductores son muy caros, ¿no? De alto valor genético, alto costo también, entonces no, si sabemos que hay estas plantas que se han sembrado, entonces no usar, ¿no? No utilizar estas pasturas. En vacas lecheras también, ni yeguas en los últimos 60 días de gestación, porque ya vemos lo que puede presentar. Y no pastorear más de 10 a 12 días. Bueno, esa sería la mejor forma de prevenir.
Bueno, vamos a avanzar esta más, por favor, y les pido solamente hasta hoy, que ya esta semana terminamos el CUP, que va a empezar ya, ahorita a las 8 empiezan las clases con ellos ya, y vamos a avanzar hasta acá. Nos van a faltar 3 o 4 plantas más, que el sábado, no, perdón, con ustedes el viernes no hay clase, ¿no? El lunes terminamos esta parte y entramos a lo último, que es biotoxina, ¿no? A la última unidad, y con eso, bueno, terminamos, creo que ya terminamos la otra semana. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del tembleque, que es del producido por el Lolium perenne, es otra planta también, que llega a afectar a bovinos, ovinos y equinos, y acá las lesiones o lo que produce son de tipos neurotóxicas, ¿no? Totalmente diferente a lo que hemos estado viendo, ¿no? Anteriormente. Esta enfermedad es más conocida como modorra de ryegrass. Bueno, así es conocida, esa es la planta que lo produce. Y bueno, en este caso, bueno, era esa, ¿no? Solamente para conocerla. Bueno, y estas son las lesiones que puede llegar a producir en el sistema nervioso, ¿no? Lo que me va a hacer producir cuadros neurológicos convulsivos, tremores, ¿no? Y bueno, principalmente convulsiones, ¿no? Es lo que le va a producir. Bueno, esta otra es la Lolium perenne. Dentro de las características que tiene, es que tiene buena calidad de forraje, tolera el pastoreo intenso y frecuentes también. Cuando está infectado con el hongo, le confiere resistencia, ¿no? Cuando hay hongo, hace que se potencie la resistencia, ¿no? En cualquier aspecto, ¿no? Pero ya vimos, ¿no? Presentan espora, presentan metabolitos que producen micotoxina, entonces esto, en este caso, con esta planta, le da más resistencia, ¿no? Contra insectos, sequía y en pastoreos intensos, ¿no? También. Bueno, el grupo de toxinas que contiene son, o el principio activo, alcaloides también, como lolitremos B, son neurotóxicos, producen lección bioquímica reversible, ¿no? Como vimos en la imagen, en la corteza cerebral, y se concentran más en verano y en otoño, ¿no? En la parte basal, o sea, donde comienza a nacer la planta. Fíjense aquí, cuando hablamos de partes de la planta, esta sería principalmente donde se concentran estos alcaloides, ¿no? Los signos llegan a presentarse en el animal entre los 7 y 14 días. Las lesiones sí pueden ser reversibles, si se retira rápidamente a los animales. Y principalmente esto se produce cuando hay un acompañamiento o una situación de estrés, ¿no? Hay incoordinación, como hablamos, temblores de la cabeza, movimientos espasmódicos, rigidez, colapso y convulsión. Es lo más frecuente, ¿no? Que se llega a observar. Que, bueno, son signos similares a muchas intoxicaciones por otras plantas. Y como también la festuca, el ryegrass que proviene de semillas libres de hongo, no producen daños, igual por eso también se debe hacer análisis de la semilla, ¿no? Como prevención, almacenar las semillas contaminadas por más de 16 meses, evitar sobrepastoreo por debajo de los 10 centímetros, ya que las toxinas se concentran más en la parte basal de la planta, ¿no? Entonces, pueden consumir todo lo superior, pero la base, evitar que se consuma y, bueno, ahí dejar que crezca otra vez la planta y pastorear en otra zona, ¿no? Controlar los pastoreos en verano y otoño, porque aumentan la concentración de toxinas en esta etapa del año. Bueno, y suplementar siempre, ¿no? Con otro tipo de alimentos y alternar los pastoreos. Bueno, para concluir con estas dos plantas que, bueno, se potencian con la presencia de este tipo de hongo del género Nettopodium,
Tanto la festuca como el raigras son forrajeras, ya sabemos eso, ¿no? De alto valor y no producen enfermedad, sino hasta el hongo. Los hongos, en este caso, no van a producir alteraciones visibles en la planta, ¿no? Solo por microscopía, como yo les había dicho ya cuando hicimos la práctica, no siempre se ven las plantas con los mohos, en este caso no se lo ve estos géneros. El hongo no pasa de planta en planta por contacto, sino es en la semilla, por eso hay que tener buen control y uso de la semilla. La infección del hongo no depende de condiciones externas, en este caso como las micotoxinas, ¿no? Que favorece la humedad y la temperatura acá, ¿no? En una pastura con un porcentaje de plantas contaminadas, prevalecerán en el tiempo aquellas que tengan el hongo ya con resistencia, ¿no? Bueno, y el pastoreo en tiempo reducido no produce las respectivas alteraciones metabólicas y nerviosas, ¿no? De estas enfermedades. Entonces, como en otro tipo de intoxicación por plantas también, ¿no? Tienen que ser repetidas ingestas para que recién se me llegue a intoxicar el animal, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho en las anteriores clases. Esto es muy importante. Bueno, aquí con esta más nos vamos a quedar, ¿ya? Porque, bueno, nos da, a ver, un poquito más. Enfermedad del trébol dulce, ¿ya? Es ocasionada por el Melictobus albus, más aquí presencia del género Aspergillus. Igual es un hongo Penicillium de los que hemos estado hablando, ¿no? Que también pueden desarrollar micotoxina. Dentro de los principios tóxicos también que pueden tener, está la cumarina. ¿Se acuerdan, no? A ver, cuando hablábamos de plantas que también producen hemorragia, ¿dónde hay cumarina? ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿en qué planta? ¿Se acuerdan, no? Que les pregunté. Pues acá esta es una de las que presenta naturalmente cumarina. Parecido a los sintetizados, ¿no? A los raticidas que tienen cumarina. En este caso el dicumarol, ¿no? Que es un antagonista de la vitamina K, lo que se me va a hacer que se me presenten hemorragias, ¿no? Acá fíjense, entonces esta enfermedad por excelencia es la que contiene cumarina, ¿no? Bueno, esta otra, la Paspalum dilatum, contiene toxinas tremorgénicas que me va a hacer presentar signos neurológicos. Fíjense, ¿no? Que todas estas plantas son similares, ¿no? Hay que saber reconocerlas, ¿no? Cuando uno está en el campo, yo las veo todas parecidas, sus espigas también, no sé si a ustedes les pasa, pero si no tenemos buen conocimiento de forraje, creo que no podríamos diferenciarla, ¿no? La persona que conoce ya sabe, ¿no? Podría saber cuál es cuál y diferenciarla. Pero en todo caso, ya sabemos también que el gran grupo de estas gramíneas pueden producir intoxicación, ¿no? Pero tienen que haber esas condiciones, presencia del hongo y otras condiciones, ¿no? Bueno, acá entonces hemos acabado la parte de compuestos entre toxinas que contienen alcaloide y toxinas tremorgénicas, ¿no? Principalmente. Entonces, la siguiente clase ya vamos a ver las que contienen glucósidos cianogénicos, ¿ya? Bueno, entonces acá terminamos esto. Si hay alguna pregunta. Bueno, para concluir o para que no quede un poco dudoso, estos hongos que hemos visto que están presentes en estas plantas no son, estos no desarrollan micotoxinas, sino hacen que la planta sea más resistente, ¿no? Y resistente, pero eso hace que también se potencie la toxina presente en ella, ¿no? No son los que desarrollan micotoxina. ¿Hay alguna duda?
¿no? Este viernes, entonces, si hay elecciones, no vamos a tener clase. ¿Ya está confirmado? ¿Saben eso? ¿Sí se confirmó? Al menos yo no he visto ninguna publicación, siempre saben publicar tiempo antes. Ah, ya. Entonces, bueno, ese día no hay clase, chicos. Y aprovechen para estudiar. Hoy en la noche subo esta parte de la clase, ya está el tema de micotoxina. Son varios temas, así que vayan estudiando. Me parece que los exámenes son la tercera semana de julio ya, ¿no? Empiezan los parciales. Así que por favor eso ya. Y no sé si tienen alguna duda más. Hagan su última tarea, que es la investigación del caso de intoxicación. Doctora, ¿Sí? antes del examen final, ¿nos va a entregar acumulado de Sí. nota? Sí. Voy a esperar que presenten la última tarea y ya sacar los ponderados. A ustedes les tengo pendiente todavía corregir ¿no? los exámenes con las correcciones que hicimos ese día en clase. Tengo que modificar la nota de los que ha cambiado, que las voy a subir hasta mañana, por favor, aquí a la plataforma ya para que puedan ver. Y ya sacar los ponderados para darles antes del final. Ya van a saber, ¿no? Con cuánto están entrando y bueno, la suma del último, esa es su nota final. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Ya. Bueno, entonces nos vemos el siguiente lunes, ¿ya? En clase. Bueno, chicos, que estén bien entonces. Ah, y tienen que venir a ver su crecimiento, ¿no? De su hongo, quedamos el día jueves, no se olviden. Para que hagan su informe, eso más falta. ¿No? El jueves, hasta las 3 de la tarde, que estamos acá. Hasta las 3, ¿ya? Eso, por favor, para que no se olviden. Y no sé si hay alguna otra duda más del anterior tema. Micotoxina, ¿está todo claro? Lo vimos en clase. Bueno, algo que faltó acotar un poco en el tema de micotoxinas que es importante. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de acción de las micotoxinas? Quiero que quede claro eso. Hablamos que presentan metabolitos, ¿no? Que son altamente resistentes. Lo que hace, bueno, eso quiero por favor que ahorita lo tengamos más claro. Esos metabolitos ingresan al organismo y saben que el principal síndrome que se produce es el hepatotóxico, ¿no? Entonces, esos metabolitos que no son esporas de hongo, les aclaré bien yo ese día, se acantonan en los hepatocitos. Y por un cambio en el ADN o DNA de esa célula, empiezan a producir un cuadro de carcinomas hepáticos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Uno de los síndromes principales que produce es el cancerígeno. Entonces, por esa mutación que hace, esa alteración genética, a causa de estos metabolitos micotóxicos, se inicia el cáncer. Y si no, se inicia el cáncer o otros síntomas también que producen órganos que afectan, hay una hepatotoxicidad severa, ¿no? Por este tipo de mecanismo que tienen las micotoxinas. Ese es su mecanismo de acción, ¿ya? Pero no les aclaré bien ese día y quiero que quede claro. De todas formas, bueno, ustedes igual tienen que leer un poco más, ¿no? Es importante, pero lo que resalta aquí es la actividad potencial que tiene para producir cáncer, ya el tema de las micotoxinas. Y que ya sabemos que el tratamiento no es con antimicóticos, ¿no? ¿Con qué era? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Solange, ¿se acuerda?
No, doctora. ¿No se acuerda lo que dije yo harto? Lo repetí. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, de los que estuvieron en Laila Peñaranda en la práctica, ¿cómo se hace para tratar las micotoxicosis? Si sabemos No mal que recuerdo, era con fungistáticos, doctora. Así se dice, fungistáticos. ya, que son secuestradores de micotoxinas, ¿no? Eso, secuestrantes de micotoxina. Harto se lo repetí, no se olviden para que no se confundan. De esa forma, ¿no? Y eso se lo puede mezclar, dijimos, con el alimento, ¿no? Que es la forma en la que se contagian los animales. Añadir secuestrantes de micotoxinas en los alimentos, ¿no? Que son expendidos a los animales. Ahora, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Porque, bueno, tiene mal sabor también y no vamos a estar mezclando todas las comidas que están a base de grano. Entonces, lo que dijimos también es que hay que estar con las defensas altas, pues, ¿no? Alimentarnos bien, tomar bastante líquido, ¿no? Evitar las grasas y comer bastante antioxidantes, ¿no? Pero en los animales esa es la forma, ¿ya? Bueno, eso era como para concluir y para aclarar un poco. ¿Hay alguna otra duda? Si no, aquí quedamos. Bueno, jóvenes, entonces, que estén bien, que tengan buena semana, buen inicio de semana, y nos vemos el siguiente lunes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, chicos. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.